justamente lo que tú dices es lo que nosotros tenemos en visión, tener la capacidad de entender a los empleados y toda la fuerza laboral de una manera mucho más rápida, mucho más recurrente y sin la necesidad de estar haciendo encuestas de satisfacción una vez al año, como que lo que normalmente se está haciendo. Voy a compartir mi pantalla para conversar un poco, no solo de qué es lo que nosotros hacemos en Moodbit, sino todo lo que nosotros tenemos envisionado y lo que está pasando y por qué nosotros hemos creado Moodbit. Nosotros somos una compañía, una startup que está basada en la ciudad de Nueva York y nuestra solución es una solución que utiliza inteligencia artificial y metadata para mejorar el employee engagement o compromiso de los empleados y también el bienestar de los empleados. Muy fascinante fueron las dos presentaciones anteriores a mí porque hablan mucho sobre tecnologías que están ayudando justamente a la salud mental de los individuos, no solo, obviamente, no solo de los empleados o de las organizaciones, pero sino de los individuos. Y nosotros somos una compañía que ha nacido con una visión de utilizar data. Somos un grupo de personas que estamos trabajando en data y en la industria de los recursos humanos, pero en tecnología hace muchos años. Pero no solo buscamos ser una compañía de data y analítica para las organizaciones, sino tenemos una visión de que tenemos que hacer un aporte hacia la vida tanto mental, física de los empleados, mejorar el ciclo de vida de cada uno de esos empleados. Y si realmente tenemos una repercusión en ellos, vamos a poder tener una repercusión en toda la organización. Y es por eso que somos esta fusión de tecnología y data con todo lo que es la salud mental, física y el bienestar de los empleados, al fin y al cabo de los individuos. Me encanta saber que todos estamos trabajando desde casa, pero obviamente todo esto ha tenido una repercusión muy fuerte en la salud mental y creo que muchos de nosotros hemos estado como está este periodista que fue muy conocido el año pasado, donde estaba dando una entrevista online y su familia o sus niñas salieron a bailar detrás de él. Hemos tenido que pasar, llevamos 18 meses, la mayoría de nosotros trabajando desde la casa. Más del 70 o 75% de los empleados, sobre todo empleados de oficina, están continuamente trabajando desde casa y hemos tenido que balancear todo esto que es estar en home office o working from home y trabajando y teniendo una vida familiar, porque los niños también se quedaron en la casa debido a la pandemia. Las estadísticas actualmente, porque todo esto va cambiando, puedo decir, hasta semana por semana, nos dicen que más del 60% de los empleados dice sentirse abrumado por el teletrabajo o está en un burnout, impactando el compromiso y la productividad de ellos. El burnout de los empleados ha ido aumentando, sobre todo desde la pandemia, donde a pesar de que la productividad de las organizaciones ha ido en aumento, esto ha repercutido físicamente y mentalmente en las personas, porque los empleados no se están desconectando de sus trabajos, están completamente sintiéndose abrumados porque despiertan y justamente ayer yo leía un artículo donde dice que la mayoría de los empleados ahora trabajan más de 10 a 12 horas trabajando desde casa, a mucha diferencia de lo que hacían cuando trabajaban en las oficinas. Y a pesar de ello, aún es una de las opciones más recurrentes. Acá en Estados Unidos las empresas quieren que los empleados trabajen desde casa, están muy abiertos al trabajo remoto, pero de a poco estamos volviendo a abrir las oficinas, a retomar, pero no un 100%. Es por eso que el tema de la salud mental y sobre todo del burnout es algo que se continúa hablando y que se está buscando soluciones para mejorar tanto el compromiso o el employee engagement de ellos como impactar y mejorar también la calidad de vida de los empleados que están trabajando desde casa. Con el trabajo remoto hemos estado viendo noticias día a día como estas, no solo en Estados Unidos, en Europa, también en Latinoamérica, en muchos de los lugares donde a nosotros nos invitan a hablar. Yo busco las noticias del lugar o del país de donde nos están invitando para saber cómo se está manejando el tema del trabajo remoto, cuál es el impacto que han tenido en las organizaciones y en los empleados. Y ayer en un diario español, vimos que estas dos noticias, la pandemia silenciosa, la salud mental de los trabajadores empeora a gran velocidad, cuando el teletrabajo ya cansa. Y los artículos hablan muy fuertemente de cómo los empleados no están pudiendo manejar el tema de estar
tensionados por estar conectados más de 10 a 12 horas en el computador o en el teléfono, y los managers no están pudiendo tener ninguna mejor relación con ellas. Pero COVID y la pandemia global no ha sido el inicio de este burnout y del tema del employee disengagement. Justamente algo que decía el expositor anterior es que es una pandemia silenciosa que ya está hace muchos años, donde vemos noticias como estas, por ejemplo, que en Japón una mujer murió por trabajar demasiadas horas al día, estuvo más de 159 horas trabajando extra tiempo en el mes y murió, y era una mujer muy joven, de solo 31 años. Estamos viendo fatiga, gente que está exhausta y se siente exhausta, pero el gran problema acá es algo que dice esto: las relaciones entre los managers y los empleados está muy tensa. Los managers no están teniendo la capacidad de entender qué es lo que está pasando en la casa de las personas, obviamente, porque están trabajando fuera de las oficinas. Había un sentido de pertenencia antes muy fuerte de los empleados cuando trabajaban en las oficinas y del manager que tenía la capacidad de saber justamente lo que tú decías, Felipe, saber qué le pasa al coworker, al colega, tanto al jefe como a cualquiera de los empleados con los que trabajábamos, codo a codo, cuando nos encontrábamos físicamente juntos. Ahora que todos estamos de una manera remota, muchas veces y mucha gente se ha cambiado de ciudad y hasta de país, y hasta está con una vida nómada, donde va cambiando cada cierto tiempo de locación. Los managers no tienen la capacidad de saberlo, de saber qué es lo que está pasando y cómo ayudarlos a mejorar tanto su productividad como su compromiso. Nosotros creamos Moodbit antes de la pandemia con una visión de que podríamos utilizar inteligencia artificial para entender qué es lo que pasa con los empleados y con toda la organización sin la necesidad de utilizar ningún tipo de encuestas de satisfacción que ya están abrumando mucho más a los empleados, dado que estas encuestas tienen entre 50 hasta 80 preguntas y las hacen una vez al año. He escuchado organizaciones que utilizan estas encuestas de satisfacción o encuestas de employee engagement hasta 2 veces al año. Tomar el pulso a una organización que es viva, que son los empleados, al fin y al cabo, y es el talento humano, solo una vez cada 2 años, es algo que es contraproducente para la organización, porque no pueden entender qué es lo que le está pasando a los empleados. Nosotros creamos Moodbit con una visión, justamente porque llevábamos más de 10 años trabajando con departamentos de recursos humanos en diferentes organizaciones, sin importar el tamaño de las organizaciones, siendo esas pequeñas, medianas, multinacionales, enterprises y hasta compañías Fortune 50, siempre tenían el gran problema del employee disengagement. La pregunta recurrente, nosotros como proveedores de tecnología a nuestros clientes de recursos humanos, era: ¿cómo entiendes quién es un empleado que está descomprometido o un empleado que va a renunciar? La respuesta que siempre nos daban en todas estas compañías era: nosotros hacemos una encuesta de satisfacción o una encuesta de employee engagement una vez al año, y de esa manera nosotros tenemos la respuesta y tomamos el pulso de qué es lo que está pasando en la organización. Hay algunas empresas que sí tienen encuestas de pulso, que las hacen una vez cada 3 meses o una vez cada mes, con un par de preguntas o unas 5 preguntas cada vez que entregan estas encuestas de satisfacción. Pero aún así, el gran problema no es tanto la herramienta, que es la herramienta de surveys o de encuestas, pero el gran problema es la data que trae. La data es una data que está completamente, que no es objetiva, porque el empleado es el que tiene que pensar qué responder, el empleado es el que tiene que pensar qué es lo que el jefe quiere escuchar de él o la organización necesita que él responda. Entonces, no entrega data objetiva. Es por eso que nosotros creamos Moodbit, pensando que existe data objetiva en todas las organizaciones de una manera activa y de una manera pasiva también. Entonces, utilizamos estos dos tipos de data y ayudamos a mejorar el employee engagement. Ese es uno de los puntos que nosotros mejoramos de una manera inteligente, rápida y segura. ¿Qué tipo de data utilizamos? Y es así como llegó a este slide que hablamos de cómo funcionamos. Nuestra tecnología utiliza inteligencia artificial y extrae toda la data de las organizaciones de una manera anónima, agregada, de plataformas que son metadata. Por ejemplo, Slack, Microsoft, toda la suite de Microsoft, toda la suite de cualquier plataforma de email como Gmail o como
Outlook, cualquier plataforma de email interno que tengan, GitLab, GitHub, cualquier plataforma de chat que la organización tenga, que son data activa o metadata, nosotros la extraemos porque esa metadata es la historia de todo lo que está pasando en la organización de una manera digital y nosotros con eso podemos hacer entender a los ejecutivos, a los managers y a los HR qué es lo que está pasando en la organización de una manera real, en tiempo real. Nos conectamos también a las bases de datos de los sistemas de recursos humanos, pero esta data es pasiva. Encontramos algunos ciertos valores en las plataformas de recursos humanos que nos ayudan a entender cómo el empleado va a continuar su ciclo de vida en una organización y cómo nosotros podemos ayudar a que las empresas retengan a los high performers o a los talentos que tienen mejor performance en las organizaciones y cómo podemos mejorar e impactar, obviamente, el ciclo de vida de estos high performers. Hasta ahí estamos hablando solo de tecnología y de People Analytics y de toda la data que nosotros extraemos. Después de eso, y después de que nosotros elaboramos todos los insights o el conocimiento de la organización, después de eso saltamos al siguiente paso, que es cómo impactamos la vida tanto del el well-being, la salud mental de los empleados. Y es así como nosotros nos diferenciamos de todo el resto de la competencia. Algunos de los insights que nosotros podemos entender es, por ejemplo, le damos un score al compromiso de los empleados en tiempo real. ¿Cómo podemos saber cuál es el compromiso de los empleados si no le estamos preguntando cómo te sientes en esta organización o si es que nos hablarías bien de nosotros a un amigo, etcétera? No le hacemos ninguna pregunta en una encuesta de satisfacción al empleado. Nosotros utilizamos metadata de las plataformas de comunicaciones, entendiendo cuáles son sus relaciones y cuántas veces ha conversado con las personas. Utilizamos ciertas palabras que esta persona puede estar escribiendo, tanto en sus correos electrónicos como en sus chats de plataformas. Voy a decirlo nuevamente, de una manera agregada y anónima, podemos entender si los comentarios que se están haciendo en estos grupos, tanto de Microsoft Teams o de Slack, son más positivos que negativos y le damos un score de compromiso a los empleados. También podemos entender si un empleado está siendo completamente aislado de la organización o él mismo se está aislando o ella se está aislando de la organización y no tiene relaciones contundentes y no tiene relaciones con personas, tanto sus coworkers dentro de sus departamentos en el que trabaja o con departamentos externos a las que esa persona trabaja. Por ejemplo, podemos saber si esta persona o estas personas que están aisladas, cuánto tiempo están trabajando en la organización y hace cuánto tiempo no se comunican tanto con su superior directo, su manager, o con alguien que puede ser su mentor, su coworker, o alguien que ayude a colaborar dentro de los trabajos que esa persona tenga. Nuestra función es darle a entender a las organizaciones que si estas personas que están aisladas y están fuera de las conexiones directas de la organización continúan así, es posible que van a renunciar rápidamente, pero sobre todo actualmente están siendo las personas menos productivas de la organización porque no están teniendo relaciones directas y no están teniendo respuestas rápidas para cualquier tipo de pregunta que ellos tengan cuando están produciendo sus trabajos. Les damos estos mapas que son un poco más entendibles dentro de nuestra plataforma para que ellos sepan quiénes están siendo las personas que no solo son las personas aisladas de la organización, sino también los influenciadores. Este tipo de gráfica se llama ONA, que es Organization Network Analysis, donde nosotros analizamos cuáles son los networks o las raíces o las conexiones de toda la organización y encontramos personas que son influenciadores internos. Si estas personas que son influenciadores internos tienen conexiones, entre 3 a 5 conexiones dentro de sus departamentos y además fuera de los departamentos donde ellos trabajan, por ejemplo, si esta persona trabaja en marketing, pero tiene relaciones con el de finanzas y con el de operaciones, esta persona tiene mucho más productividad porque además tiene mayores conexiones para encontrar soluciones a cualquier tipo de trabajo que esa persona esté haciendo. Pero también es muy importante saber que estas personas que son los influenciadores internos de la organización, si es que se va de la organización, se puede llevar consigo entre 3 a 5 personas más, que son sus conexiones más directas de la empresa, y esto puede causar, obviamente, un perjuicio económico dentro de la organización. Hemos entendido también
que la data que nosotros utilizamos, que es metadata y data inactiva de las plataformas de recursos humanos, es algo que lo podemos utilizar y le entregamos analítica en tiempo real a los managers y a los HR. Pero también entendemos algo muy importante, que es capturar el sentimiento de los empleados haciéndoles preguntas. Es así como que nosotros no los abrumamos con encuestas de satisfacción de 50 preguntas, sino solo le hacemos 2 preguntas una vez a la semana. Y le preguntamos cómo se sienten, cuán satisfechos y felices han estado en el trabajo o cuán estresados han estado esta semana en el trabajo. Estas 2 preguntas son suficientes para también corroborar nuestra data que extraemos de metadata de las plataformas actuales de las organizaciones. Estas 2 preguntas son muy sencillas, se las entrega mediante chat, pero una de las cosas que más hemos buscado como compañía es impactar en la vida de los empleados. Y es así que después de que nosotros podemos hacer todo el scoring con la metadata que encontramos, podemos entregar planes de acción que van directamente a los empleados. Nosotros entendemos que muchas veces los consultores o las personas que trabajan en recursos humanos hacen todo un roadmap de planes de acción para toda la organización, se los entregan a los managers, pero muchas veces los managers no tienen el tiempo o también no tienen el conocimiento de qué hacer con estos planes de acción. No saben cómo mejorar la salud mental o el bienestar de los empleados porque solo están enfocados en la productividad. Es por eso que nosotros creamos estos planes de acción que van directamente a los empleados una vez a la semana, también vía email o las plataformas de chat, y están enfocadas solo en el bienestar de ellos. Las creamos en base a la ciencia del bienestar de la Universidad de Yale y están divididas en diferentes grupos, por ejemplo, bienestar, que es meditación o técnicas de relajación o técnicas de respiración. Les entregamos un pequeño párrafo que solo habla de la ciencia, de por qué meditación impacta la salud mental de las personas, y además les enviamos un video. Puede ser entre 3 a 5 minutos de una simple técnica de respiración o meditación. Algunas otras de los planes de acción que nosotros tenemos hablan sobre, por ejemplo, cómo mejorar la salud física, caminar, cómo mejorar el bienestar con la alimentación, o cómo hacer ejercicios con los coworkers dentro de las oficinas, pero siempre está respaldado por la ciencia y la ciencia del bienestar que hemos creado. Hemos impactado más de la vida de los empleados en más de 200 compañías. Actualmente estamos trabajando en compañías que son Fortune 500, pero también en compañías pequeñas, como las que tú decías, Felipe, donde antes tenías 20 empleados y sabías manejarlos y entendías exactamente cómo se sentía cada uno de ellos, pero que ahora tienes más de 200 o 300, 400 empleados y que está muy difícil entender cómo sienten. Además, hemos ayudado a retener a los high performers en organizaciones en más de un 30%, impactando obviamente la economía de las compañías. Agradecida de esta invitación y de haber compartido con ustedes qué es lo que hacemos en Moodbee. Si me quieren contactar, mi email y mi teléfono está ahí, al igual que el sitio web de la compañía. Muchas gracias. Gracias, mijo. No creas que ya has terminado. ¿Queda alguna pregunta? Y Andrea, vete preparando, que eres la próxima invitada a exponer. Te quería comentar, o sea, bueno, me parece una aplicación muy interesante en el ámbito de los recursos humanos. Pensaba también en todas estas nuevas legislaciones y la consideración del bullying laboral, el acoso, también podría ser identificado a través de las interacciones en Moodbee. También el talento social, que también es bastante clave, y a mí me gusta mucho esto cuando mostraban la red, de identificar al trabajador, trabajadora, que hace circular información, rumores también y problemas, o también beneficios y soluciones en la empresa, que me parece que son claves. Me pregunto por el tema de la develación de esta información. O sea, personalmente yo, como me manejo en el tema de las tecnologías, cuando me hacen las encuestas de clima, y mi empresa está deslocalizada, entonces si yo vivo en Zamora, pues ya saben qué ha respondido Felipe. Ese es un tema que puede ser, es interesante de considerar en todo esto de las aplicaciones a este nivel de empresa, en donde todo tus interacciones laborales, pues lógicamente
están a disposición de tu empleador. Y lo veo como una gran oportunidad en el tema de la deslocalización, del teletrabajo, en donde el nuevo modelo empresarial pues es de otro modo, entonces tenemos que tener alternativas como Moodbit. ¿Cómo ves este desafío de los datos personales que van a estar habitualmente en un hardware que será de tu empresa, ¿no? Ese sería ideal. ¿Cómo lo ves, Nico? Eh, Justamente, Felipe, esa es una pregunta recurrente y Mm, nuestra visión es que nosotros no, lo que nosotros hacemos es no guardar ningún tipo de data, ni siquiera la extraemos de la empresa. Nosotros procesamos con inteligencia artificial, nuestros modelos lo procesan en los servidores o donde la data esté de las empresas. Es por eso que mm, nos conectamos directamente a las APIs de las plataformas y no tenemos que extraer ningún tipo de data. Al igual que como utilizamos metadata, no necesitamos el input del empleado. Es decir, si mm, es que tú contestas una encuesta y ellos saben dónde estás geográficamente y pueden deducir que eres tú el que está contestando ese tipo de respuestas, nosotros no utilizamos ningún tipo de input de los empleados. Utilizamos todo el tema de metadata agregada. Entonces entendemos qué es lo que está pasando en un grupo de personas. Podemos entregar scores de lo que está pasando dentro del grupo de personas, pero no podemos deducir quién exactamente está diciendo rumores o contenidos negativos, etcétera. Pero sí le mm. podemos hacer entender al manager qué es lo que está pasando en sus grupos, que antes no lo había tocado.